el día de hoy vamos a empezar con el tema de interfaces gráficas. Y entonces, cuando hablamos de interfaces gráficas, entonces estamos hablando básicamente de una aplicación que me permite a mí realizar diferentes acciones que eh, producen resultados visibles, visuales dentro de la misma aplicación, ¿sí? Cuando estamos utilizando algún equipo, sea un computador, sea un celular. Entonces, digamos que está relacionado directamente con la generación de aplicaciones, ¿sí? Y esas aplicaciones nos permiten entonces realizar muchas más interacciones con un usuario que lo que hacíamos a través de la consola. Entonces el día de hoy vamos a dar una introducción a ese concepto de interfaces gráficas. Bien, entonces la programación de interfaces gráficas se diferencia un poco de la programación que hemos venido haciendo hasta el momento usando nuestra terminal o nuestra consola, ¿sí? Y difiere básicamente que en nuestra consola todas las instrucciones se ejecutan de manera secuencial. Es decir, que todos nuestros programas siguen un orden determinado por el programador, ¿sí? Entonces yo como programador soy el que decido el usuario qué pasos debe seguir en la ejecución del programa, y cada uno de esos pasos se va ejecutando, y las interacciones que se dan a partir de esa consola es básicamente el ingreso y la salida de datos, ¿sí? No hay mucho más que pueda hacerse a través de la consola, sino esa interacción así muy secuencial, muy de instrucciones, de ingrese tal cosa, visualice la otra, le pido nuevamente un dato, le muestro un resultado. Entonces todas esas interacciones a través de la consola son controladas básicamente por lo que diseñó el programador. En el caso de las interfaces gráficas, el programador como tal provee ciertas formas de interacción para el usuario. Entonces, dentro de nuestras interfaces gráficas, los programas, las aplicaciones que nosotros utilizamos en nuestros computadores o en nuestros smartphones, tenemos una cantidad de objetos. Tenemos botones, tenemos cajas de chequeo, tenemos, bueno, algunos iconos, tenemos listas, ingreso de texto mediante algunas casillas precisamente de texto, pero es finalmente el usuario quien decide cómo va a utilizar la aplicación, ¿sí? Obviamente el programador le puede dar un determinado orden, deshabilitando algunas opciones mientras que el usuario ingresa algunos datos que sean necesarios para el funcionamiento adecuado de la interfaz, pero en realidad digamos que nuestra interfaz está ahí disponible para que el usuario sea el que ejecute cualquier instrucción que desee. Entonces no hay un orden previamente definido, a pesar de que el programador, nuevamente les digo, puede configurar para que algunos objetos incluso estén deshabilitados dentro de la aplicación y se siga un orden dentro de su uso, pero de todos modos es el usuario quien define cómo van a ser sus interacciones con esa aplicación, ¿sí? Entonces es algo que es mucho más de intuición del usuario de cómo va a utilizar la aplicación, en este caso la interfaz gráfica. Bien, entonces lo que planteábamos cuando estamos trabajando en consola, entonces nuestros programas tienen un inicio definido, vienen sentencias de cálculo, entrada y salida. Lo único que puede modificar el flujo de ejecución de nuestro programa entonces son las estructuras de decisión. Cuando tenemos entonces tal vez dos posibles caminos, que entonces tenemos, bueno, dos o más posibles caminos con nuestras sentencias de decisión como los ifs o los switch. Entonces son esos casos en los que pueden haber, digamos que, distintos caminos en la ejecución. Nuevamente todo sigue siendo ordenado por lo que diseñó el programador. Y también tenemos algunas estructuras de repetición que nos permiten entonces volver a ejecutar instrucciones con consecuencias ya sea de cálculo o de entradas y salidas, dependiendo de lo que necesite hacer nuestro programa. Pero entonces siempre se sigue un orden bastante, por así decirlo, estricto, dependiendo de lo que haya sido programado por el desarrollador de la aplicación, en este caso de consola.
¿sí? Entonces siempre tenemos este tipo de secuencias en la ejecución de los programas que hemos venido desarrollando hasta el momento. Entonces la única forma en la que pues se modifica la secuencia es cuando tenemos instrucciones de decisión o instrucciones de repetición. A diferencia de esas secuencias que ya están previamente definidas en los programas de consola, entonces en las interfaces gráficas tenemos otro tipo de funcionamiento, ¿sí? Y en ese tipo de funcionamiento entonces tenemos una sentencia de inicialización, una versión inicial de nuestra interfaz gráfica, ¿sí? Una versión eh, de inicio en la cual vamos a estar siempre a la espera de un evento, ¿sí? Entonces cuando trabajamos con interfaces gráficas estamos siempre a la espera de un evento, y los eventos pueden ser de distintas naturalezas, pueden provenir de distintas fuentes, del teclado, del mouse, de arrastrar un clic o dejar un clic presionado con el mouse en los smartphones. Entonces un evento es hacer presión, pues obviamente con nuestras manos, dejar presionada la pantalla. Todos esos eventos entonces van a tener sus distintas ejecuciones, ¿sí? Cada evento que sucede dentro de la interfaz tiene obviamente una reacción dentro de la interfaz, y una vez finalizada esa reacción vuelve y queda nuestra interfaz en la espera de un nuevo evento, ¿sí? Entonces en el uso de interfaces gráficas no tenemos una secuencia de instrucciones que puede ser eh, de diferentes puede tomar diferentes caminos dependiendo de una instrucción, o que simplemente se va a repetir, sino que en el caso de interfaces gráficas siempre vamos a estar a la espera de que ocurra un evento para ejecutar una determinada acción, ¿sí? Entonces esa es la diferencia que existe entre el desarrollo de interfaces gráficas con el desarrollo de programas para consola. Bien, entonces, ¿qué es un evento? Básicamente, cuando tenemos entonces una interfaz, siempre vamos a estar inmersos en un ciclo infinito, ¿sí? Que ese ciclo infinito es lo que, digamos, que estábamos analizando en la diapositiva inmediatamente anterior. Siempre se espera un evento y se vuelve a quedar en espera. Se ejecuta un evento, se vuelve a espera. Se ejecuta un evento, se vuelve a espera. O hasta que haya un evento que finalice, obviamente, con la ejecución de mi interfaz. Pero siempre vamos a estar en ese ciclo infinito en el que estamos a la espera de un evento, ¿sí? Entonces, básicamente en una ventana vamos a tener una serie de objetos y siempre vamos a estar a la espera de un determinado evento dentro de un ciclo infinito. Entonces, esos eventos pueden provenir de distintas naturalezas, como ya les había dicho. Hacer clic sobre algo con el mouse, clic derecho, clic izquierdo, son distintos eventos. Pulsar una tecla del teclado, pues entonces eso también es un evento distinto. Hacer la selección de una opción del menú utilizando ya sea el teclado o el mouse, todos esos son eventos que van a generar distintas acciones dentro de la interfaz, ¿sí? Y luego de que se ejecuta la acción del evento que se presionó, entonces se vuelve a quedar en la espera dentro de ese ciclo infinito, ¿sí? Si no se ejecuta ningún evento, pues obviamente nuestra interfaz no debería cambiar, a menos que se tengan configuraciones por tiempos de espera y que posiblemente la interfaz pueda cerrarse si no se detecta ningún tipo de acción. Pero eso igualmente sería un evento proporcionado por el mismo programador. Entonces aquí tendríamos aquí un ejemplo bien clásico. Tal vez esto no les tocó a ustedes en sus equipos, pero entonces teníamos básicamente dentro de esta interfaz gráfica una gran cantidad de botones. Dependiendo de el evento de cada uno de esos botones, pues entonces podían suceder diferentes cosas dentro de la aplicación, ¿sí? Entonces siempre estamos a la espera de un evento que va a determinar una acción dentro de la interfaz. Esos entonces son los eventos. Ahora bien, a diferencia de nuestra consola, donde todo lo que se escribe básicamente queda allí fijo dentro de la consola, a menos que exista una instrucción
de limpiar la consola, ¿sí? Todas esas instrucciones van a quedar allí, digamos, siempre escritas, por así decirlo, ya en la ejecución de lo que vemos en la consola, ¿sí? Mientras que en el caso de la interfaz debe refrescarse, ¿sí? Eso quiere decir que nuestra ventana, nuestra interfaz gráfica estaba a la espera de un evento. Cuando ocurre un evento, las acciones desencadenadas por ese evento van a producir cambios posiblemente dentro de nuestra interfaz. Y esos cambios entonces deben básicamente producir una reescritura de nuestra interfaz, una actualización de lo que había en nuestra interfaz, lo que conocemos entonces como un refresco de esa interfaz. Y entonces, básicamente lo que plantea el refresco de esa interfaz gráfica es volver a graficar o a dibujar básicamente todos los componentes con los datos que hayan cambiado, ¿sí? O partes de la interfaz que se hayan modificado. Y para eso entonces es necesario que todos los datos de todas las variables, de todos los objetos que se encuentran allí inmersos dentro de nuestra interfaz siempre estén disponibles para cuando necesite hacerse este proceso de actualizar la interfaz o alguna parte de ella. Entonces, nuestra consola, lo que imprimíamos ya quedaba allí fijo. En el caso de una interfaz, cada que realizamos una acción, entonces posiblemente, bueno, no cada que realicemos una acción, en la ejecución de algunas acciones es necesario actualizar algunos datos de nuestra interfaz, refrescar nuevamente la parte visible de nuestra interfaz, y eso requiere entonces volver a dibujar todos los datos. Entonces por eso es necesario que en el uso de interfaces gráficas todos nuestros datos estén siempre disponibles para este proceso de actualización o de refresco de nuestra interfaz gráfica. Bien, entonces en teoría todo suena muy bonito. Yo creo que todavía no sabemos cómo, pero creamos entonces una ventana con objetos y demás y quedamos a la espera de un evento. Pero obviamente la construcción de esos objetos y de esas ventanas pues lleva eh, un proceso de programación bastante extenso y bastante complejo. Si en algunos casos nos complicamos para establecer interacciones en un proceso secuencial como en la consola, entonces ahora imagínense el procedimiento que debe conllevar el simple hecho de poner un objeto dentro de la pantalla del computador o del smartphone y que alguien esté en la posibilidad de interactuar con ese objeto, ¿sí? Entonces, programar una interfaz gráfica y empezar desde cero con la creación de cada uno de los objetos, pues sería, digamos que un proceso bastante complejo y bastante demorado, ¿sí? Entonces, para realizar la construcción de interfaces gráficas, ¿sí? Básicamente la creación de ventanas, entornos gráficos con botones, con menús y demás. Entonces, cada sistema operativo, digamos que provee una serie de funciones dentro de algo que se conoce como API, ¿sí? Una aplicación, una interfaz de aplicación de programa. Entonces, cuando estamos desarrollando nuestras propias interfaces gráficas, digamos que no vamos a arrancar desde cero. Y para eso entonces vamos a utilizar entornos de desarrollo que básicamente lo que proveen es una serie de clases. Ahora que estamos trabajando en C++, pues entonces ya sabemos que básicamente lo que vamos a poder obtener de esas interfaces de desarrollo es un conjunto de clases que ya viene con implementación de todos los objetos que yo puedo crear dentro de una interfaz gráfica. Y mi trabajo como programador es simplemente configurar cuáles son las acciones que deben realizar esos diferentes objetos dentro de la interfaz. Entonces yo no me tengo que preocupar por establecer, digamos, la programación de la forma de mi ventana, que mi ventana va a ser rectangular, que entonces voy a tener aquí tantos botones y no tengo que empezar a construir mis botones desde cero con el posicionamiento, la forma. Todo eso, digamos, que ya está contenido en las librerías con las clases que nos provee nuestra herramienta
de desarrollo. Lo único que yo debo hacer es entonces configurar la forma en que se debe utilizar esas clases, crear mis propios objetos a partir de esas clases. Si necesito tal vez modificar de cierta forma muy personalizada algún objeto, entonces puedo heredar esa clase y modificar algunos de sus atributos si es de mi interés. Ya sabemos entonces que yo simplemente puedo copiar características heredando una clase y puedo hacerle mis propias modificaciones. Pero entonces la mayor complejidad en el desarrollo de la interfaz, que es la creación de todos los objetos, ubicar los objetos en ciertas posiciones y demás, digamos que eso ya viene o ya lo proveen nuestras herramientas de desarrollo, y entonces ellos simplemente nos dan la librería con las clases, que básicamente lo que reduce es la complejidad de lo que tiene que hacer el programador en el desarrollo de su interfaz, y obviamente el ahorro de gran cantidad de tiempo que tendería o que estaría relacionado con crear todos los objetos desde cero. Y entonces, básicamente, para realizar la programación de una ventana y configurar todos los eventos, todas las acciones de los objetos que la conforman, bueno, esta es la misma diapositiva que la anterior, ¿sí? Lo que habíamos dicho, nos plantean una librería con clases que entonces son las que nos permiten realizar todas esas acciones. Bien, entonces para ayudarnos incluso más con el desarrollo de nuestras interfaces gráficas, entonces los entornos de desarrollo nos van a permitir hacer también un diseño de la parte visual de nuestra interfaz, ¿sí? Donde quiero un botón de estos, donde quiero ubicar un menú, donde quiero ubicar un texto informativo, donde quiero ubicar cada uno de los objetos de mi interfaz. Entonces existe un área de diseño que nos proveen estos entornos de desarrollo, estas herramientas, para que yo pueda fácilmente ubicar los objetos y no me tenga que preocupar por la configuración de todas esas coordenadas de todos los objetos, por la visualización de esos objetos, sino que simplemente utilizando esa parte gráfica de la interfaz de desarrollo yo puedo diseñar fácilmente cuál es la parte estética, la parte visual de mi interfaz, ¿sí? Y de esta forma entonces obviamente nos vamos a ahorrar también una gran cantidad de tiempo en escribir todo el código asociado con la ubicación de todos esos elementos dentro de nuestra interfaz, y además pues le vamos a poder dar una forma muy clara a nuestra interfaz desde esa parte visual, desde esa parte de diseño gráfico de las ventanas que van a conformar nuestra interfaz gráfica. Bien, entonces hasta el momento dijimos que las interfaces gráficas pues funcionan obviamente distinto a nuestras aplicaciones de consola, ¿sí? Algo más interactivo que se plantea dentro del uso de interfaces gráficas que digamos que la pantallita negra de la consola, que era en algunos casos poco amigable de utilizar. Entonces las interfaces gráficas nos van a ayudar a mejorar nuestros programas en cuanto a la interacción con el usuario. Y ya sabemos que entonces la ejecución de la interfaz gráfica depende de los eventos que va a tener cada uno de sus objetos, ¿sí? Entonces un evento es básicamente una acción que se ejecuta a partir entonces de recibir alguna señal, alguna acción sobre alguno de los objetos de la interfaz. Y dijimos que entonces como programadores no nos va a tocar crear nuestras interfaces desde cero, ¿sí? Sino que vamos a poder utilizar un conjunto de herramientas, librerías con clases que ya tienen todos los objetos previamente creados y que simplemente tenemos que utilizar, ubicarlos en una parte de diseño y configurar fácilmente cuáles son las acciones que van a ejecutar cada uno de los objetos de mi interfaz. Y entonces, como les había mencionado en la clase anterior, vamos a trabajar utilizando como herramienta de desarrollo el Qt Creator. Entonces Qt básicamente es una herramienta de desarrollo que está basada en lenguaje C, perdón, en C++.
Multiplataforma, porque no funciona solamente en sistemas operativos Windows, sino que sirve también para desarrollo, incluso para Android, para Linux y otros pues, sistemas operativos basados en Unix. Entonces tenemos un esquema de multiplataforma, entonces basado en C++, lo que nos provee un alto nivel de portabilidad entre los distintos sistemas operativos. Entonces podemos utilizar Qt en el desarrollo de aplicaciones para distintas plataformas, ¿sí? Y dentro de las características principales de Qt, entonces tenemos la facilidad de implementación. Es muy amigable, muy intuitivo con respecto a la programación de todos los objetos, de todos los eventos, la construcción de la parte gráfica, que es básicamente una de las características principales de Qt, permitirnos hacer el diseño de la parte visual de la interfaz de forma muy sencilla. Y Qt tiene usos y desarrollo de aplicaciones en una gran cantidad de empresas, entonces hay mucho software que está desarrollado en Qt. Algunas de las marcas que ellos mismos promocionan dentro de su página, pues entonces se encuentran aquí, ¿sí? Que son empresas que han realizado el desarrollo de sus aplicaciones haciendo uso de Qt como herramienta para la construcción de interfaces gráficas. Entonces, por esas razones, por la facilidad en cuanto a la programación y todas las herramientas que nos provee, entonces por eso vamos a utilizar Qt en el desarrollo de estas semanas de curso que nos quedan. Bien, entonces, características importantes de Qt. Dentro de la misma interfaz contamos con una documentación bastante compleja que vamos a ver en un ratico cuando hagamos un recorrido por el uso, por la interfaz de Qt más bien. Entonces, aparte de la posibilidad de construir nuestras propias interfaces, nos presenta también una documentación con tutoriales, con ejemplos y demás, ¿sí? Una documentación bastante completa que nos va a servir a nosotros para desarrollar nuestras aplicaciones. Y debido a todas estas herramientas, a todas esas librerías, con todos esos objetos y lo que nos provee como soporte Qt, entonces las aplicaciones que se pueden desarrollar, pues digamos que dependen del problema que cada uno quiera resolver, de la imaginación, eso sí, del programador, para poder construir su interfaz y que realice las actividades o las acciones que cada uno desee. Entonces, importante dentro del uso de Qt que nos provee una documentación bastante completa de todas sus funciones. Como lo dijimos anteriormente, entonces Qt es una herramienta de desarrollo que está basada en C++. Entonces, programación orientada a objetos, la construcción de clases y demás se mantiene como lo que hemos venido analizando en las últimas semanas. Sin embargo, Qt en el desarrollo de sus interfaces gráficas provee una cantidad de tipos de datos que sirve para explotar, digamos que al máximo, sus capacidades. Entonces, a pesar de que podemos utilizar las mismas variables que utilizábamos en nuestros programas de C++, ¿sí? Qt tiene sus propias implementaciones de tipos de datos para utilizar la información con la cual va a interactuar el usuario a través de la interfaz. Entonces tenemos distintos tipos de datos, por ejemplo para enteros, tenemos un propio tipo de dato para cadenas y una gran cantidad de tipos de datos que básicamente lo que facilitan son las interacciones entre los mismos objetos, entre las clases propias de Qt, ¿sí? Dependiendo de lo que uno necesite en su aplicación, pues posiblemente ya va a tener un tipo de dato que va a servir para almacenar y para trabajar y manipular la información que nuestra interfaz gráfica deba procesar. Entonces podemos utilizar instrucciones de C++, pero en algunos casos se deben hacer conversiones entre los tipos de datos propios de Qt para el funcionamiento adecuado de los objetos y de todas las clases que vienen ya implementadas en Qt.
Bien, además entonces de los tipos de datos, la importancia en el desarrollo de las interfaces gráficas, como ya lo mencionamos, era el uso de eventos, ¿sí? Y entonces Qt tiene clases que nos permiten realizar de forma muy fácil, muy sencilla, la configuración de la visualización de nuestra interfaz y de todos los eventos que van a tomar parte dentro de los objetos que nosotros ubiquemos. Entonces, como mencionamos anteriormente, nuestras interfaces dependen de un ciclo infinito que va a estar siempre a la espera de eventos. Entonces existe una clase implementada en Qt que se llama QCore Application, que es la que se encarga de que la interfaz que nosotros creemos con esta herramienta de desarrollo se ejecute dentro de esas condiciones, de ese ciclo infinito que siempre va a estar a la espera de un evento. Entonces no me tengo que preocupar por la programación de este bucle infinito de eventos. Yo utilizo Qt y Qt ya me provee entonces una clase que es QCore Application, que se encarga de que mi interfaz desarrollada se ejecute dentro de esas condiciones de la interfaz gráfica a la espera de un evento de alguno de sus objetos. Y esos eventos de esos objetos entonces se configuran a partir de dos conceptos que son comunes en todos los componentes de una interfaz gráfica, que son las signals y los slots, ¿sí? Entonces, en Qt tenemos una clase que se llama QObject, ¿sí? Entonces, cualquier objeto que nosotros ubiquemos dentro de nuestra interfaz, entonces viene heredado desde esta clase, que es la clase más general de un objeto de tipo Q, ¿sí? Digamos que mi clase general. Entonces todos los componentes de una interfaz son objetos. Entonces de aquí, de estos objetos, se pueden derivar diferentes clases porque tenemos distintos tipos de objetos dentro de las aplicaciones. Tenemos botones, tenemos menús, tenemos cuadros de texto, tenemos barras de deslizamiento. Sí, todos los objetos que nos encontramos dentro de una interfaz entonces provienen de esta clase general QObject. Y todos esos objetos entonces cuentan con un evento que permite básicamente enviar una señal, ¿sí? Es decir, cuando se ejecuta una interacción del usuario sobre un objeto, por ejemplo, cuando yo hago clic sobre un botón, lo que estoy haciendo es enviando una señal desde ese botón que presioné. Y esa señal que se envía es recibida o recepcionada en un slot o en una casilla, ¿sí? Y esa casilla también puede pertenecer a otro objeto que cuando recibe esta señal va a interpretar esa señal y va a ejecutar alguna acción dentro de la interfaz. Entonces las interacciones entre los objetos de nuestra interfaz siempre se van a ejecutar en términos de estas señales y de estos slots. Entonces signals y slots son los que me permiten configurar todos todas las acciones que se van a ejecutar a partir del uso de los objetos de mi interfaz. Entonces, dos clases bastante importantes en el desarrollo de aplicaciones: la QCore Application, que se encarga de hacer que mi interfaz gráfica entonces esté ejecutando continuamente, haciendo el proceso de refrescar todos los datos de la interfaz que habíamos hablado, y los QObject, que básicamente son los que proveen todos los distintos objetos que yo puedo incluir dentro de mi interfaz. Bien, entonces cualquier clase, como les decía, que haya sido derivada de QObject, todos los objetos de mi interfaz vienen heredados de esta clase QObject, entonces utilizan el mecanismo de señal y casilla, signal slot, para interactuar o con las clases propias del usuario o con otros objetos, ¿sí? Entonces, una señal es básicamente lo que sucede cuando ejecuto una acción sobre un objeto, y esa acción es básicamente el evento que va a ser detectado en la ejecución de mi interfaz y que va a generar una instrucción. Y un receptor, una casilla, un slot, es la función que se ejecuta
cuando llega la señal adecuada, ¿sí? Entonces cuando llega un evento de algún objeto, el slot es básicamente la función que se va a ejecutar cuando se detecta o cuando se recibe esa señal. Y como todos los objetos tienen distintas señales, ¿sí? Es distinta una señal, por ejemplo, del mouse con clic derecho a una señal del mouse con clic izquierdo. Es distinta una señal de hacer un clic simple a dejar hundido el clic del mouse. Es distinto lo mismo hacer entonces el uso de una tecla del teclado a dejarla hundida. ¿Sí? Existen señales también de distintas naturalezas y cada una señal de mis objetos, de esas interacciones que suceden con los objetos de mi interfaz, es necesario conectarla a los slots correspondientes, que son los que se encargan de ejecutar las acciones dentro de mi interfaz, ¿sí? Y las señales, como los slots, entonces pueden recibir parámetros. Entonces, por eso les digo, tanto la duración de un clic puede entonces cambiar el componente de mi señal. Lo mismo las acciones que va a ejecutar. Entonces siempre, bueno, no siempre, pero las señales y los slots pueden tener parámetros dentro de las funciones que se construyen, pero siempre van a tener un retorno void. Y lo que les decía anteriormente, la clase QCore Application es la que se encarga de hacer la ejecución de nuestra interfaz y que la pone a la espera de uno de los eventos de nuestros objetos para que cuando se detecte alguna señal, pues entonces se realice el procedimiento necesario para dar atención a esa señal. Y entonces la programación que nosotros debemos hacer en nuestra interfaz es la configuración de las señales y de los receptores de nuestra interfaz. Entonces yo creo mi interfaz, pongo los objetos necesarios, pongo los botones, todo lo que yo necesite dentro de mi interfaz, y básicamente lo que luego debo hacer es simplemente configurar las señales de un objeto, las acciones que derivan en otro objeto. Eso es lo que debo hacer en la programación de interfaces gráficas. Obviamente en una versión básica de una interfaz gráfica, lo único que me interesa a mí es configurar las señales y los slots de los eventos que va a tener mi interfaz gráfica, ¿sí? Y las señales y los slots pueden ser, vamos a ver en Qt, que pueden ser configuradas directamente desde la parte gráfica o desde el código, ¿sí? Entonces la parte gráfica es donde yo establezco cuál va a ser el diseño de mi interfaz y yo puedo configurar esas señales y esos slots directamente en esa parte visual, o también lo puedo hacer desde la parte codificada de mi interfaz. Entonces, señales y slots son los que generan los eventos y las acciones dentro de mi interfaz. Bien, antes de irnos a la introducción a la interfaz de diseño de Qt, entonces como actividades de esta introducción al desarrollo de interfaces gráficas, entonces quedan planteadas estas tres actividades, que básicamente consiste en la instalación del Qt Creator. Yo por ahí les dejé un video en el Classroom que está directamente relacionado con la instalación del Qt. Entonces esa es la primera actividad. Esto tiene que estar para el próximo lunes, que vamos a empezar ya con el desarrollo de la guía de actividades del proyecto. Entonces necesito que en primera instancia instalen el Qt Creator. Luego, ahorita vamos a ver de todos modos partes relacionadas con esto, escoger uno de los ejemplos incluidos en el software, como mencionamos anteriormente. Entonces Qt cuenta con una amplia documentación de todas sus clases, de todas sus funciones, de todos sus tipos de datos, viene con tutoriales y viene con ejemplos, ¿sí? Y después de eso entonces van a crear un proyecto, algo muy sencillo, una ventanita con un botón, ¿sí? Y dentro de ese botón entonces lo que deben hacer es que cuando se presione ese botón, se detecte la señal de presión sobre ese botón, y el slot entonces lo que realice es básicamente cerrar la ventana. Algo muy sencillo que debería ser lo primero que hay que hacer a la hora de empezar a crear
interfaces gráficas. Entonces estas actividades que estén listas durante este fin de semana le dedican un tiempito a la instalación del Qt y a analizar por un momento algunos ejemplos y construir esa interfaz inicial tan sencilla. Bien, entonces esta es como la introducción teórica, los conceptos que debemos conocer a la hora de enfrentarnos al desarrollo de interfaces. Entonces, inicialmente, que contamos con objetos dentro de una ventana que es nuestra interfaz y que siempre vamos a estar a la espera de un evento. Y esos eventos entonces provienen de las señales y se ejecutan en los slots de otros objetos de nuestra interfaz. Bien, ¿alguna duda hasta este punto con respecto a lo que hemos hablado, a los conceptos de interfaces gráficas? Profe, una pregunta. Señor. ¿Los slots solo pueden direccionarse con funciones paramétricas o también se pueden implementar funciones directas? Dependiendo de la señal, entonces los slots derivados de esa señal. Entonces, un slot es básicamente un receptor de una señal, ¿sí? Entonces, la Sí, señal simplemente puede ser, eh, digamos que ese evento que activa la ejecución de la función y en algunos casos no necesita pasarle ningún dato a esa función. Entonces, en algunos casos no es necesario que sea paramétrica. Pero ya vi que dependiendo de la señal, sí puede que sea necesario la recepción de algún dato para que el slot utilice ese dato en la ejecución de lo que debe hacer. normalmente ya viene heredado de la señal, Normalmente, si el slot lo único que se encarga es de es recibir. recibir la señal y ejecutar unas instrucciones, dependiendo de la señal recibida. Bien, entonces vamos a pasar en este momento a hacer una, un breve recorrido por nuestra herramienta de desarrollo, que es Qt.